Pues ya estamos en directo de nuevo, cuando es la 1:26 de la mañana en Torrevieja Radio, momento en el que con esta sintonía introducimos a nuestro invitado habitual cuando suena, que es Héctor Martínez. Héctor, buenos días. Hola, buenos días, Rafa, ¿qué tal? Estamos de nuevo en un nuevo espacio de psicología y vamos a tratar otro tema interesante, de alcance y que creo que también pues de lastimosa actualidad, como es el asunto del suicidio, ¿verdad, Héctor? Sí, vamos a hablar hoy sobre el suicidio, sobre todo el suicidio en jóvenes, en adolescentes o preadolescentes, y todo esto a raíz de la tragedia que se produjo en Burgos con el caso de las dos menores fallecidas precipitadas por una ventana de un sexto piso, que al final terminó con tragedia, con la muerte instantánea. Uh-huh. Bueno, en Burgos lo que ocurría, esto ocurría en Oviedo, en Burgos lo que ocurría ayer precisamente es que un chaval de 17 años, no sabemos exactamente por qué, si fue un accidente o fue un suicidio, como vienen apuntando diversas fuentes, también se precipitó al vacío desde un 10º piso. Pero hablamos de esas mellizas que además conocemos nuevos datos recientemente, que se suicidaban. Además, creo que es una cuestión un poco rara, no suele suceder muy a menudo, en que dos personas se suiciden conjuntamente. En este caso, pues estas mellizas decidían quitarse la vida al lanzarse desde un sexto piso. Sí. Bueno, se apunta también a que podría haber una de ellas incitado no a la otra. Es verdad que parece que una de ellas tenía más tendencia a estas ideas. Se han descubierto, creo, algunas notas relacionadas con el suicidio en la agenda de una de ellas. Al final es algo que, bueno, están en una edad que son mucho más influenciables, por supuesto, a los 12 años. El vínculo que se crea entre las hermanas cuando son mellizas es incluso más fuerte. Entonces la otra se pudo ver también, pues al final, pues eso, incitada a hacer lo que pensaba su hermana. Quizás no sé si la manipularía o no lo sé. Se desconocen las razones que les pudieron llevar a hacer eso, porque todo apunta también a que en el colegio iba fenomenal, las clases eran buenas alumnas, no tenían problemas, no había, parece, bullying detrás, porque muchas veces detrás del suicidio pues hay factores desencadenantes. El principal es el bullying, sobre todo el ciberbullying, ya no el bullying, y bueno, y nada de esto, ni una tragedia, ni una muerte de un familiar, de un ser querido, ni parece que no hubo un suceso desencadenante traumático, entonces por eso se desconocen las causas que les pudieron llevar a suicidarse. ¿Estamos viendo un aumento de los casos de suicidios entre menores, Héctor? Sí, los datos más o menos apuntan a que estamos en niveles parecidos a prepandemia. En pandemia sí que hubo un aumento significativo, y luego ahora más o menos estamos en los mismos niveles, quizá un poquito más, un poco por encima en los jóvenes. La tendencia, por ejemplo, hablando de chicos y chicas, normalmente la tendencia hasta los 13 años en los chicos es de más ideación suicida. Tienden más los chicos, un poquito más, a pensar. Luego, a partir de los 13, suelen ser las mujeres. Pero eso no quita que los que deciden hacerlo antes de los 13 años sean más... o sea, siguen siendo los chicos, quiero decir, incluso después también, porque al final parece que la ideación no tiene por qué llevarte al suicidio. Eso es diferente, ¿no? Muchas veces podemos tener ideas suicidas y no llevarlo a cabo. De hecho, en algunos casos, no es la tónica general, puede ser una llamada de atención, pero ya no una llamada de atención porque queremos nosotros ser el centro de atención, sino pidiendo ayuda también. Es una llamada de auxilio, porque a mí no me gusta utilizar el término llamada de atención porque parece que no pasa nada y entonces es un cuento que nos estamos inventando para ser el centro de atención. Al final es una llamada de auxilio. Entonces, a mí lo que me preocupa es el malestar inherente a los jóvenes ahora. Y yo creo que todo esto también viene por ese vacío del que a veces hablamos, que están muy expuestos a la tecnología, a la inmediatez, y todo eso al final está generando también un vacío, un sentimiento de soledad no deseada en los jóvenes. Y eso al final, el no crear vínculos auténticos de confianza, el estar abstraídos con las pantallas, todo esto les está llevando al aislamiento, a la soledad y a esos sentimientos de desasosiego, bueno, una sensación de no saber lo que quieren muchas veces, de estar perdidos, dejarse llevar por tendencias muy peligrosas en redes sociales. No quiero decir que este sea el principal motivo, pero sí que estamos viendo en TikTok y en otras redes sociales cuentas que incitan al suicidio, que te dan
motivos para suicidarte, que hablan bien del suicidio, etcétera. Entonces, pues en algunos casos, si estamos atravesando, por ejemplo, un episodio depresivo o ya teníamos esa ideación suicida, esto puede servir como un refuerzo y podemos encontrar un argumento más en este tipo de cuentas. Las redes sociales, si las detectan, por supuesto, las banean, las bloquean, pero sí que existe cierta tendencia a normalizar, ya no a normalizar el comportamiento suicida y a no verlo como un problema y como que al final se acaba todo. Es que no podemos verlo esto como ningún tipo de beneficio en ningún sentido, porque nosotros nos suicidamos y se acabó, ya está, ahí ya no hay remedio. Entonces, cuando se debe actuar es en la prevención, ahí es donde se debe actuar. En este caso, en España, muchos partidos políticos, no sé si decir muchos, quizás no lo suficientes nunca, abogaban por invertir más en salud mental y evitar este asunto que, si no recuerdo mal, es la primera causa de muerte no natural en España. Sí, en jóvenes sí, y de no natural, y creo que en adultos también, sí. Es la primera causa de muerte no natural por circunstancias pues que no son naturales, ni por una enfermedad ni nada. También están los accidentes de tráfico, tal, pero en jóvenes ahora está por encima también el suicidio. Entonces, es un problema social tremendo que tenemos. No sé si estamos en torno al 3% de muertes en jóvenes por suicidio. Es una auténtica barbaridad. Todos los años fallecen un montón de personas en nuestro país. Entonces, nos debemos ocupar de esto, de esta problemática que tenemos. Es muy importante que ellos tengan un espacio para hablar abiertamente del suicidio. Ahora tenemos el teléfono de la esperanza, por supuesto, donde podemos llamar. Reciben más llamadas, creo que están el 65% de mujeres y 35% de hombres. Parece que reciben un poco más de mujeres, como estábamos comentando, puede ser mayor el porcentaje a partir de los 13 años, pero eso, como digo, no es un indicador de que las mujeres se suiciden más. Lo hacen los hombres, muchas veces yo creo, por quizá esa falta de miedo, ¿no? O esa, ¿no? Que tiene, la testosterona quizás está influyendo también en esa agresividad superior que les lleva a lo mejor a hacerlo, o esa impulsividad mayor, ¿no? Pero creo que las medidas las debemos tomar ahora, debemos actuar ahora, porque estamos viendo casos continuamente y claro, por supuesto que debemos invertir más en salud mental y en prevención de suicidio, en toma de conciencia, en espacios y que los jóvenes puedan hablar no solo por teléfono, sino hablar con profesionales también. Tenemos la salud mental pública saturada en nuestro país. La tenemos totalmente saturada. El número de psicólogos es irrisorio, el que tenemos en los hospitales. No es suficiente. Por supuesto que no es suficiente. Vas en la sanidad pública, vas al psicólogo y te dan cita para el mes siguiente. Si tienes suerte. Si es grave, a lo mejor te atienden antes. Pero ¿cómo pueden valorar ellos con certeza si es grave o no? Porque a lo mejor tú le dices las ideas suicidas que has tenido y el psicólogo o el médico, el psiquiatra, te va a hacer, se va a hacer una idea, no te va a hacer tampoco un diagnóstico. Es imposible valorar, calcular cuál es la probabilidad que tienes de suicidarte, porque muchas veces tenemos ideas suicidas, vamos al psiquiatra, nos atiende y por lo que le contamos, a lo mejor le decimos, pues he tenido pensamientos suicidas, he visto un cuchillo y he querido cortarme. Y a lo mejor él te dice, el riesgo de que eso vaya a pasar es bajo, pero él que sabe en ese momento si es bajo. O sea, ¿cómo podemos cuantificar cuál es el porcentaje de probabilidades que tengo yo de suicidarme en el futuro cuando tengo ideación suicida y he tenido ya esa tentación al ver un objeto peligroso? Una medida preventiva, por supuesto, cuando tenemos ideación suicida, es no tener objetos peligrosos en casa, porque al final eso aumenta el riesgo de que en un momento pueda coger un objeto afilado, un cuchillo, o no tener medicamentos al alcance, por supuesto, que me pueda suicidar. Pero yo creo que tenemos que invertir mucho más en salud mental y en toma de conciencia. Claro, cuando hablamos de menores hay una parte muy importante también implicada, que como son los padres. En este caso, ¿qué pueden hacer los padres si ven pues que su hijo pues no levanta cabeza, que está pasando por una mala etapa, que le ha comentado incluso, o que ha visto, o que siente que tiene ese pensamiento de quitarse la vida? Lo primero es escucharlos, apoyarlos y luego pedir ayuda, recurrir a un profesional, porque muchas veces a los padres se les escapa de las manos. Ellos, incluso los padres, a veces le quitan importancia. Es verdad que si desgraciadamente siguen ocurriendo casos y seguimos viendo a jóvenes morirse, al final esto también es una llamada de atención a los padres, y a lo mejor los padres ya toman más en serio este tipo de ideas, pero yo creo que no deberíamos aprender a golpes, deberíamos invertir más en prevención, y luego los padres al final son un apoyo y por supuesto deben escucharlos, apoyarles, se pueden expresar con los padres y claro que pueden servir de apoyo, pero yo creo que también muchas veces los padres le quitan importancia. No en todos los casos, pero en algunos sí. Dicen, pero ¿cómo te vas a matar tú? No digas tonterías. A lo mejor dicen eso, no digas tonterías. Si con todo lo que tienes, con tal.
y no aceptan incluso que sus hijos a lo mejor están atravesando un episodio depresivo o ellos no han expresado todo lo que están sufriendo, muchas veces se lo guardan. Aquí lo más peligroso es cuando los adolescentes o los preadolescentes no expresan lo que están sintiendo, lo que están sufriendo. Porque muchas veces se produce el suicidio sin haber ningún tipo de señal, de indicio. Y entonces ahí es lo más difícil, es la situación más difícil para detectarlo. Por ejemplo, en el caso de las mellizas que fallecieron en Oviedo, ellas sorprendió mucho en el colegio, en el entorno, etcétera, porque no había ningún tipo de indicio. Entonces eso es indetectable. Por eso es tan importante comunicarlo, expresarlo, hablar, pedir ayuda, recurrir a profesionales, el teléfono de la esperanza, la sanidad pública, la sanidad privada. Tenemos que hacer todo lo posible para no perder la vida voluntariamente, porque es lo peor que podemos hacer. Ahí ya no hay solución. Los problemas todos tienen solución. Si no tienen solución, los aceptamos y vivimos con ellos. Pero nunca es una solución quitarse la vida. Es lo más triste que podemos hacer. Hablábamos de señales de que no las haya quizá. Claro, a mí se me antoja pensar que cuando una persona está pasando un proceso depresivo o se encuentra, bueno, pues como decimos, ¿no? Con pensamientos suicidas, etcétera, que lo que menos quizá le apetece es hablarlo con alguien, con sus padres sobre todo, quizá. Claro, muchas veces las personas se abstraen en sus propios pensamientos. Lo que pasa es que llega un momento en el que están sufriendo tanto que lo tienen que contar o tienen que hacer algo. Y hacer algo nunca va a ser suicidarse. Entonces, la mejor manera es contarlo. A ver, el suicidio... las ideas suicidas normalmente son repetitivas y es una espiral autodestructiva. No salen de esos pensamientos. Están con pensamientos constantes, porque además esto es una constante. Como en ese momento están sufriendo tanto, no ven otra alternativa, porque no confían en salir de ahí. Lo ven imposible. Muchas veces o es tanto el daño, tanto el malestar que están experimentando, que dicen, bueno, yo ya es que no puedo más. Pero siempre se puede. Lo que pasa es que al final la depresión es una lucha contra uno mismo. Tú tienes que hacer todo lo posible para salir de ahí. Y para eso te tienes que esforzar y tienes que estar activo físicamente y tienes que cambiar los patrones del sueño. No te puedes relajar y no te puedes quedar en la cama encerrado en la habitación. Tienes que forzar para salir de ahí. Y es una lucha, como digo, contra uno mismo y eso no es fácil. Entonces necesitamos ayuda. Y muchas veces en la depresión se necesita también medicación, antidepresivos, apoyo psicológico. Al final muchas veces es un trabajo multidisciplinar. El médico, el psicólogo, el entorno, ¿vale? No estamos hablando de algo que sea pues baladí. Es algo muy importante. Y en ese momento es un trastorno que cuesta mucho combatir. Cuesta mucho combatir porque, como digo, al final nosotros somos nuestro peor enemigo. Y luchar contra nosotros mismos muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Porque de hecho, si nosotros estamos en ese bucle, en esa espiral autodestructiva, a ver cómo salimos de ahí. Hay que cortar la tendencia. Entonces, y para eso tenemos que estar ocupados. Y ayuda mucho también el controlar nuestras emociones, controlar la respiración. Y bueno, esto no es suficiente, por supuesto, pero también nos va a ayudar. Nos va a ayudar a salir. Supongo que también aquí hay un carácter importante que es el de la prevención, ¿no? Me refiero a antes de sentirnos, a llegar a ese punto, ¿no? En el que tener pensamientos, sensaciones, encontrarnos mal, deprimidos, acudir antes posible a un profesional para que nos guíe y nos diga, mira, evita estos pensamientos o lo que sea conveniente. Claro, sí, yo creo que la prevención a nivel de toma de conciencia de lo que es creo que es importante hablar sobre el suicidio, sobre lo que está pasando, sobre la depresión, el quitarnos ya todos los prejuicios que tenemos o el tabú de hablar de la salud mental o de los trastornos, en normalizarlo, ¿no? Al final los trastornos mentales están ahí, pero los trastornos mentales se pueden combatir y se puede salir de ahí, pero no por tapar un trastorno mental va a desaparecer, al contrario. De hecho, lo que hacemos es cuando nosotros nos callamos y no expresamos nuestras emociones, nos metemos más dentro del problema y la solución cada vez está más lejos. Entonces tenemos que liberarnos del malestar lo antes posible y el silencio, en este caso, nunca va a ser una alternativa. Héctor, en caso de, bueno, pues de eso, de querer empezar, ¿no? Empezar a mejorar nuestra vida, empezar a sentirnos mejores con nosotros mismos, empezar quizá a encontrar soluciones donde no las vemos ahora mismo y querer acudir a la consulta, recuérdanos dónde estás. Sí, tengo la consulta en Joaquín Chapaprieta, 26B, junto a la oficina de correos, y los oyentes me pueden localizar en el 630-528676. Pues Héctor Martínez, un placer hablar contigo. Un placer, Rafa, y nada, nos vemos la semana que viene, el miércoles. Un saludo.